Mi papá y mi madrastra dejarán más herencia a mis hermanastros porque yo tengo a mi mamá. Tengo 25 años y hace poco mi papá, 50 y tantos, me dijo que él y mi madrastra, también en sus 50. Quieren dividir su testamento en un 40/40/20 entre mis hermanastros y yo. Y la verdad, estoy conflictuada. Un poco de contexto. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años. Soy hija única. Ambos se volvieron a casar, pero no tienen contacto entre ellos. Mi mamá se casó con mi padrastro, quien no tiene hijos. Mi papá se casó con mi madrastra, que tiene una hija, 27 años, y un hijo, 23 años. Mi hermanastra tiene 3 hijos, un niño de 6, otro de 4 y un recién nacido de apenas unas semanas. Siempre me he sentido un poco dejada de lado por parte de mi papá. Mis años de adolescencia fueron complicados, alternando entre una casa donde era hija única y otra donde era la hija del medio. Mi papá siempre trató de que me sintiera cómoda, pero mi madrastra nunca me quiso mucho. Hoy en día nos llevamos bien, pero solo porque ya no vivo con ellos. Hubo mucho drama en esa casa porque mi madrastra tiene muchos problemas, y no solo conmigo, también con sus propios hijos. Mi hermanastra y yo nos fuimos de la casa apenas cumplimos 18, solo para alejarnos de ella. Y mi hermanastro, el niño dorado a sus ojos, estuvo desaparecido casi 2 años por una gran pelea que tuvo con ella, pero ahora ha regresado y volvió a ser el favorito. Mi papá está consciente de que ella puede ser muy difícil y una vez me dijo, si no la amara tanto, no aguantaría todo su equipaje emocional. En fin, hace poco falleció el papá de mi madrastra y por eso decidieron actualizar sus testamentos. Mi papá me llamó anoche para decirme que estaban trabajando en eso y querían ser justos con todos. Me dijo, estábamos pensando en un 40/40/20, tú te quedarías con el 20. Yo simplemente le dije ok, porque justo estábamos sentándonos a cenar y no tuve tiempo de pensar bien en eso. Pero mientras más lo pienso, más me siento dejada de lado. Esto es lo que pasa, el ex esposo de mi madrastra, o sea, el papá de mis hermanastros, está fuera del panorama, al menos según mi papá y mi madrastra. Pero la verdad es que él ha estado en contacto con ellos desde que cumplieron 18. Mi hermanastra cortó contacto con él cuando se embarazó por primera vez, porque básicamente tuvo que decidir entre decirle a su mamá que hablaba con él o cortar relación con él. Eligió cortar contacto con su papá. Y cuando mi hermanastro desapareció, se fue a vivir un tiempo con su papá. Mi madrastra no sabe nada de esto y habla pestes de su ex. Pero yo he ido a cenar con mi hermanastra a su casa y, honestamente, parece un tipo normal. Solo fue absorbido por la locura de mi madrastra, que siempre se victimiza y le echa la culpa a los demás. Volviendo al testamento, mi papá dijo que querían dejarme solo el 20% porque probablemente tú eres la única heredera del testamento de tu mamá, y ellos no tienen otro par de padres. Le pregunté, ¿y cómo sabes que ellos no están en el testamento de su papá? A lo que él respondió, él no ha tenido contacto con ellos en 20 años. Primero, él no sabe que yo soy la única ejecutora del testamento de mi mamá. Lo es, pero eso se cambió hace solo 6 meses, y él no tiene idea. Hablé con mi mamá y con mi novio sobre esto, y ambos dijeron que el testamento de mi mamá no tiene absolutamente nada que ver con el de mi papá, y que no es mi culpa que mis papás se hayan divorciado y no hayan tenido más hijos. Lo que me frustra es que mis papá y mi madrastra están tomando esta decisión basándose en una mentira. Ellos creen que mis hermanastros no tienen otra herencia. Y aunque me parece que no es mi lugar revelar eso, porque causaría muchísimo drama, no puedo dejar de pensar que esto es una injusticia. Me cuesta creer que no vayan a recibir nada del testamento de su papá, pero quizás me equivoco. Pienso que podrían haber dividido la herencia en algo como 35/35/30 o algo un poco más justo. Desde mi punto de vista, en papel parece que valgo la mitad que los hijos de mi madrastra. Y eso duele. No se trata del dinero, 20% de sus bienes probablemente me cambiarían la vida, claro, pero honestamente no se trata de eso. Es más bien el principio. Pero cuando le dije esto a mi papá, él respondió, pero de eso se trata esto, del dinero. No tiene nada que ver con otra cosa. Supongo que ahí es donde no estoy de acuerdo. Le dije que es su dinero y que tiene todo el derecho de hacer con él lo que quiera,
y que no siento que tenga derecho a reclamarle nada. ¿Pero estoy siendo irracional por sentirme así? Todos los que han hablado conmigo sobre esto piensan que es una locura y que me están tratando injustamente. Y eso ha hecho que le dé más vueltas al asunto, al punto de que ya no puedo pensar con claridad. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Sé que esto suena un poco mezquino y estoy haciendo un gran esfuerzo por verlo con objetividad, pero también es un tema serio. No quiero quedarme callada si realmente debería decir algo. ¿O debería simplemente quedarme callada y no provocar drama? Edición. Estaría completamente bien si mi hermanastra recibiera más porque tiene hijos. Eso me parecería lógico. Pero el hecho de que me den la mitad de lo que le dan al hijo que se fue de la casa como un berrinche y no habló con nadie por casi 2 años, eso sí me molesta. No siento que tenga derecho al dinero de ellos, para nada, y estoy de acuerdo en que es muy generoso que nos den algo. Solo pienso que, si van a hacer eso, probablemente debería ser equitativo o al menos no tan dispar, como que un hijo reciba la mitad que los demás. De hecho, le pregunté a mi hermanastra qué pensaba de esto. Le conté toda la situación y el razonamiento detrás de esas proporciones. Me dijo que no me culparía si decidía delatar a su papá, que probablemente eso saldría a la luz eventualmente, pero que ella tampoco ha tenido contacto con él desde hace años. Entonces, ¿realmente es justo que yo lo mencione? Tampoco sé con certeza si mi papá no se lo contaría a mi madrastra. Me gustaría pensar que puedo confiar en él, pero con algo así, no estoy tan segura. De todos modos, su papá estaba muy feliz cuando volvieron a su vida, y cuando mi hermanastra lo volvió a cortar, él le dijo que siempre estaría ahí si ella cambiaba de opinión. Incluso dejó que mi hermanastro se quedara con él cuando se fue de casa, así que, basándome en suposiciones, no creo que los excluyera por completo. Y para quienes se lo preguntan, sé con certeza que ella, mi madrastra, no aportó más económicamente a la relación que mi papá. Siempre fue de cambiar mucho de trabajo, y ahora es secretaria en una escuela primaria. Mi papá es un alto ejecutivo en una enorme empresa aeroespacial aquí en Canadá, y le va muy, muy bien económicamente. Es un fanático de los autos y tiene 2 coches clásicos preciosos que ha restaurado completamente, y que valen muchísimo dinero. También sé, por medio de mi papá y de mi hermanastra, que mi madrastra tenía muchas deudas, también por haber sido madre soltera. Edición, Dios. No esperaba tantas respuestas. Muchas gracias por todos sus aportes. Almorzaré con mi papá el jueves y todavía no estoy completamente segura de que abarcará la conversación, pero tengo algunos puntos clave de los comentarios que voy a mencionar. Voy a revisar todo nuevamente para asegurarme de saber qué quiero decir. Haré una actualización después del almuerzo para quienes estén interesados. Gracias de nuevo, amables desconocidos de Internet. Buenas noches. Actualización. Quiero empezar diciendo que estoy abrumada por la cantidad de respuestas que recibí. No lo esperaba. Leí cada comentario y tomé en cuenta todo lo que se dijo. Como mencioné en mi publicación original, realmente no sabía cómo sentirme con respecto a la situación, y por eso vine aquí, buscando una perspectiva externa. Quería abordar esto con la cabeza fría. No quería parecer egoísta o desagradecida. Estoy sumamente agradecida de recibir cualquier cosa de parte de ellos. Jamás me sentí con derecho a nada. Nunca había pensado siquiera en el tema hasta que mi papá me pidió una opinión por teléfono esa noche. También quiero aclarar que nunca le dije a mi papá que merecía más, ni le dije cómo debía repartir su dinero. Él me dijo, literalmente, estamos haciendo nuestros testamentos y no queremos que nadie se moleste. Estamos pensando en 40/40/20. ¿El 20 iría para ti? ¿Crees que eso es justo? Así que quiero dejar claro que él fue quien me pidió mi opinión. Cuanto más hablaba con otras personas al respecto y más lo pensaba, más desplazada me sentía, y por eso vine aquí, necesitaba claridad sobre la situación. Una cosa más antes de la actualización, mi papá no es una mala persona en todo esto. Puede parecerlo para algunos, pero en realidad somos bastante cercanos, tal vez por eso me sentía tan conflictuada. Siempre ha sido un buen padre conmigo. Claro, puede ser un poco imbécil, quien no lo es a veces, y tal vez si es algo débil, como alguien comentó, cuando se trata de mi madrastra.
Pero supongo que así son las cosas cuando dos personas están enamoradas, sobre todo cuando todos tus hijos ya se fueron de casa y tienen sus propias vidas. Yo, por ejemplo, haría cualquier cosa por mi novio. Dicho eso, aún no tenemos hijos, así que no sé, en este punto de mi vida, a quién pondría primero en una situación como esta. Me gusta pensar que siempre buscaría lo mejor para todos, y sé que mi papá también lo hace. Solo está tratando de ser justo con todos, y eso lo entiendo. Sí, me he sentido excluida durante más de la mitad de mi vida con esa parte de la familia, siempre siendo la diferente, en casi toda situación. Y era tratada así simplemente porque tenía a mi mamá del otro lado. Mi papá básicamente siempre trató de mantener la paz, de mantener contentos a todos y hacer más feliz a su esposa. ¿Puedo culparlo por eso? No lo sé. Tengo a mi mamá, que caminaría hasta el fin del mundo por mí, y estoy profundamente agradecida por eso. Mis hermanastros no necesariamente tienen eso, aunque creo que lo tendrían si no mantuvieran su relación con su papá en secreto, pero bueno, ese no es mi asunto. Ahora sí, la actualización. Almorcé con mi papá hoy. Fui con una lista de cosas que quería saber. Básicamente quería saber si hablaban de un testamento conjunto o separados, y si esa proporción de 40/40/20 era sobre su testamento. Quería saber qué pasaría si él muriera antes que mi madrastra. ¿Todo pasaría a ella y entonces ella tendría libertad para cambiar el testamento? Si es así, ¿cómo sabe que no me dejaría completamente fuera? Y también le pregunté si le parecía justo dejar abierta esa posibilidad. Además, parte del razonamiento detrás de la división era que mis hermanastros no tenían contacto con su papá desde hace 20 años. Estaba por decidir en el momento si le contaría que eso no era cierto. Mi hermanastra me dio permiso de contarlo si lo creía necesario. Al final no lo hice. Sentí que no era mi secreto para revelar. Me dijo que tienen un solo testamento con todos los bienes, así que supongo que es un testamento conjunto, y que si él muere antes que ella, todo pasa a ella, y viceversa. Le pregunté qué impediría legalmente que ella luego cambie el testamento y deje todo a sus hijos. Me dijo que ella nunca haría eso, no es ese tipo de persona. Yo le dije, puede que no, pero legalmente, ¿quién lo impide? Y me respondió que, técnicamente, nada lo impide. Le pregunté si le parecía justo. Me dijo que no importaba, porque él nunca se casaría con alguien con esa clase de moral. Le pregunté si al menos entendía mi punto de vista, y me dijo que sí, que lo hablaría con ella. No sé en qué terminará eso. También le pregunté de quién fue la idea de la proporción 40/40/20. Dijo que suya, no de ella. No sé si está mintiendo para cubrirla o si es cierto. En realidad no sé qué esperaba con esa pregunta, porque cualquier respuesta me iba a frustrar. Ahora que sé todas esas cosas, pensé que lo mejor era ser la persona madura. Tengo claro que es su dinero y pueden hacer con él lo que quieran. Nunca pensé lo contrario. Si eso significa que creen que debo recibir menos, entonces así será. ¿Estoy de acuerdo? La verdad, lo esté o no, no creo que importe. No es mi dinero, no es mi decisión. Le expresé mi punto de vista a mi papá porque sentí que me arrepentiría si no lo hacía. Ahora que lo hice, estoy en paz. No tengo la energía para discutir esto. Ya tengo suficientes cosas por las que preocuparme en mi vida. No era por el dinero. No me molestó que fuera menos, me molestó que pareciera que valgo la mitad que mis hermanastros. Sé que no es así, al menos no para mi papá. Y sé que no lo hizo con mala intención. Si quisiera herirme, ni siquiera me lo habría contado, me habría dejado enterarme cuando él muriera. Pero me preguntó varias veces si me parecía justo. Y yo le dije cómo me sentía. Me sigo sintiendo un poco herida, pero así es como siempre me he sentido con esa familia. Soy la extraña. Y creo que eso no va a cambiar. Del otro lado, soy el centro del universo de mi mamá. Es una dinámica interesante. Una que fue, y sigue siendo, difícil de aceptar, incluso después de tanto tiempo. No es mi culpa que mis padres se divorciaran y no tuvieran más hijos. No es mi culpa que decidieran la custodia compartida, y que siempre tuviera que ir de una casa a otra.
No es mi culpa que mi mamá se casara con alguien que no tenía hijos. Y no es mi culpa que mi papá se casara con una mujer con 2 hijos y un montón de problemas. No tuve control sobre nada de eso, igual que no tengo control sobre esto. De nuevo, no es que lo espere. Le dije todo esto a mi papá. Sentí que necesitaba sacarlo de mi pecho. Y me siento mejor después de decirlo. No creo que se diera cuenta de que siempre me sentía así. Se disculpó por haberme hecho sentir así y me aseguró que nunca fue su intención. Y yo lo sabía. Me aseguró que, aunque pueda parecerlo, no es así como realmente es. Me dijo que me ama, que soy su única hija, que me ama más que a nadie, aunque nunca lo diría delante de los demás, pero que es verdad y que haría cualquier cosa por mí. Creo que me tomé todo esto más personal de lo que debía. Pero mi papá también dijo que no pensó cómo me afectaría emocionalmente, que solo lo estaba pensando en términos de dinero. Al final del día, decidí dejarlo ir. No sé si cambiarán algo o no, pero después de hablar con mi papá, siento que fui escuchada, y él también lo fue. Supongo que eso era todo lo que necesitaba. Como dije 100 veces, nunca fue por la cantidad de dinero. Así que no vale la pena pelear por ello. Sigo teniendo una buena relación con mi hermanastra. Siempre hemos sido cercanas y no creo que eso cambie. Cuando hablé con ella sobre esto, me dijo que renunciaría a su parte si eso iba a causar un problema entre nosotras. Le dije que ni lo pensara, que no se trataba de eso, y que jamás la culparía ni la resentiría por esto. Estamos bien. Con respecto a mi hermanastro, nunca fuimos cercanos, y eso probablemente tampoco cambiará. Es un tipo raro. Con mi madrastra tampoco somos cercanas. Tampoco creo que eso cambie. Elijo dedicar mi tiempo, energía y amor a las personas que hacen lo mismo por mí. A la gente que realmente importa en mi vida. Estoy harta de esforzarme por quienes no les importa. Y eso es todo. En resumen, lo dejo ir. Gracias de nuevo por todos sus consejos. Me ayudaron muchísimo a ver todo desde otra perspectiva, y realmente aprecio sus pensamientos.